Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la presentación del boletín informativo Hablemos de Migración de este 15 de noviembre del 2023, nuestro 12º número de este boletín. Empezamos con el artículo presentado en el diario La Jornada, en donde dice que un juez, fallo judicial ordena a la patrulla fronteriza no cortar barrera de púas en Texas. En ese artículo se nos informa cómo un juez federal ha ordenado a la patrulla fronteriza no interferir con el alambre de púas instalado por el gobernador de Texas en el cruce de entre Estados Unidos y México en ese estado. Dijo que solamente se puede cortar esta barrera para brindar asistencia durante emergencias médicas. Esta orden es temporal mientras se termina este caso que inició el gobierno federal en contra del gobierno estatal de Texas para quitar esta valla que han puesto ahí. En otro artículo, el líder legislativo que habla con Dios y juega a favor de Trump, un artículo de Diego Salcedo de Milenio, nos dice cómo Mike Johnson, recién electo presidente de la Cámara de Representantes, es uno de los líderes legislativos más polémicos de todos los tiempos, con cosas que lo califican a él como extremista, fundamentalista, por su ortodoxia pro-Trump, su religiosidad y su posición contra la migración, los derechos de los homosexuales y el aborto lo caracterizan. Una persona totalmente de derecha. Este fue uno de los ideólogos de la gran mentira consistente en asegurar que Biden le había robado a Donald Trump las elecciones del 2020. En otro artículo, igual aquí para dar contexto de lo que se avecina con esas elecciones para el próximo año en Estados Unidos, donde se busca que Donald Trump vuelva a ocupar la presidencia de Estados Unidos, cómo ya se empiezan a alinear los actores de derecha para posicionarlo. Alarma en Estados Unidos el avance electoral de Trump y su amago de venganza, un artículo de David Brooks y Jim Kayson. De la jornada, donde dice que la venganza política, planes de usar a las Fuerzas Armadas para suprimir protestas y disidencias, calificar a sus enemigos del pueblo, a los opositores, y por supuesto una política antiinmigrante destacada y hasta intervenciones militares en México son de las cosas que está proponiendo Donald Trump para poder ganar más adeptos dentro de la comunidad norteamericana. Otro artículo, Estados Unidos repudia la gran pugna migratoria que perfila Trump. Otro artículo de Milenio de Diego Salcedo, en donde se explica cómo para este 2025 Donald Trump está intentando ejecutar una gran purga de inmigrantes indocumentados, inspirada en la operación Wetback de 1954 y que incluye campos de concentración, redadas masivas, restricción incluso a la migración legal. Se ha convertido en blanco de críticas y denuncias de líderes comunitarios, abogados y activistas de organizaciones defensores de los migrantes en esta batalla que hay entre republicanos y demócratas. Igual, otro de estos discursos de derecha es el de Ron DeSantis en este artículo presentado en el Excelsior de Miguel A. Rivera. Dice, matemos al narcotraficante que traiga drogas a Estados Unidos, Ron DeSantis. Aquí nos explican cómo el gobernador de Florida dijo exactamente eso, que va a matar a los migrantes que estén pasando drogas, lo cual pues es grave porque pues sabemos que si empiezan con ese tipo de políticas pues van a morir muchas personas inocentes. Los Angeles Times presentan este artículo de Colin Long, donde habla de alcaldes de principales urbes de Estados Unidos se reúnen con funcionarios federales para discutir la migración, aquí el cómo los demócratas están abordando el tema migratorio de una manera diferente, se está intentando resolver este gran flujo migratorio de personas que buscan refugio en Estados Unidos y que están siendo transportados a diferentes ciudades de Estados Unidos. Se están reuniendo los funcionarios para ver cómo pueden resolver este gran problema que está sobrepasando todos los centros de detención. En un poquito de cambio de contexto, para dar la importancia de lo que tienen los migrantes en Estados Unidos, artículo presentado en la jornada de Braulio Carvajal, la mitad de connacionales en Estados Unidos ya posee una vivienda propia. Aquí el Foro de Remesas de América Latina y el Caribe muestran que en Estados Unidos la población mexicana inmigrante es de poco más de 10 millones, habla obviamente de personas con documentos, de esos 4 millones 509 mil
865 son las viviendas que ocupan estos migrantes, y de estas 2.420.000 ya son casas propias, lo que da un total de 54% de las viviendas que son habitadas por migrantes ya son propias, lo cual cambia el discurso de que el migrante no ayuda y no aporta a la economía de Estados Unidos. Aquí vemos cómo sí lo hace. Eh, Aumenta desplazamiento de personas por cambio climático, otro artículo de Jessica Shantomila, pero publicado en La Jornada. Aquí se habla de este nuevo factor, ¿no? Que ya empieza a ser más importante de expulsor de personas, lo que es el cambio climático, como se presenta aquí que en el 2020 en el mundo había más de 30 millones de personas que habían sido desplazadas de sus hogares debido a fenómenos meteorológicos. Este artículo va pues encaminado ahorita en México con lo del huracán Otis. Hay con nacionales que se están viendo obligados a salir de México precisamente por eso. Tráfico de inmigrantes a Estados Unidos es un negocio en auge, un artículo de Juan Forero, publicado en Reforma, donde dice que un estudio de las Naciones Unidas en el 2021 estimó que los migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador pagaban 1.7 mil millones de dólares al año a contrabandistas. Aquí se expone todo lo que abarca el negocio del narcotráfico, que está también inmerso en esto, el gran potencial que tienen los migrantes, en donde es un negocio que deja tanto para los traficantes de personas como para inclusive personas comunes y corrientes que pues se ven beneficiadas por el dinero que van dejando estos migrantes en su paso en búsqueda del sueño americano. Narcos se disputan tráfico de migrantes, reportaje de Daniel Sánchez, publicado en el Excelsior, donde habla de las células criminales que operan entre Sonora y Arizona. Han comenzado una violenta lucha por el control de tráfico de indocumentados, que se ha vuelto un lucrativo negocio para numerosas oleadas de migrantes. Aquí se habla cómo pues, los migrantes llegan a pagar de 5,000 hasta 15,000 dólares dependiendo del tipo de servicio que están buscando, algo que es un negocio muy grande y que pues el día de hoy el narcotráfico ya también se lo está disputando. En otro artículo aquí de Jorge Butrón de La Razón, migración ilegal desde 5 continentes vía México alcanza máximo histórico. Se habla aquí en este artículo que en el 2023 se han registrado 501.709 detenciones de personas que en situación migratoria irregular. No contempla lo que es la migración regular. Se hace énfasis en que pues Honduras, Haití, Ecuador y Venezuela son los principales nacionalidades de donde vienen estos migrantes, pero ya también se habla de 36 nacionalidades que no eran comunes en México, ¿no? Entre ellas Egipto, Sudán, Togo, Nepal, Siria y otros tantos. La migración sigue creciendo, y con los problemas que están ahorita en Europa con la guerra de Rusia y Ucrania, es posible que el flujo migratorio continúe avanzando. En otro artículo de La Crónica, Canadá limitará a 500,000 el número de inmigrantes. Se habla que tras una década de constantes incrementos anuales, para reducir el impacto de los recién llegados en el mercado de la vivienda, el sistema sanitario y otras infraestructuras, Canadá ha anunciado que va a limitar a 500,000 el número de inmigrantes que recibirá en el 2026. Es un artículo interesante para leer, a sabiendas de que Canadá ya empieza poco a poco a recibir más migrantes. La pequeña Amal llega con un mensaje de solidaridad y tolerancia a Tijuana, artículo sacado del San Diego Union Tribune, escrito por Alexandra Mendoza, en donde habla de este personaje, la pequeña Amal. Es un proyecto de una organización no lucrativa, The Walk Productions, que se asocia con una compañía sudafricana, Handspring Puppet, en donde buscan dar visibilidad a los millones de personas que en todo el mundo están viendo la necesidad de emigrar. Amal significa esperanza en árabe y representa a una niña de 10 años de Siria que está en busca de su madre. Es un recorrido que se ha iniciado en Tijuana y que recorrerá otros estados aquí
de la República Mexicana. En latente riesgo, niños haitianos que cruzan el país, artículo de Jessica Chantomila de La Jornada, en donde se habla que un estudio de la organización Save the Children se basa en una encuesta que hicieron a 600 personas de Haití que viajaban con menores, en el cual está viendo los impactos que causa la migración en estos menores, que principalmente es tristeza y estrés, algo alarmante para estas infancias que se están viendo afectadas por el tema migratorio. En el Universal publica un artículo de Antonio Hernández, Nearshoring crea empleo y también para migrantes, en donde habla de cómo ya al día de hoy 3.000 migrantes haitianos han llegado a la frontera con Estados Unidos y Baja California y han optado por quedarse a trabajar en México ante la dificultad de pasar a Estados Unidos, y estos se han ido dando de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social e incluso ya cuentan con cuentas bancarias. Este es uno de los fenómenos que van a pasar aquí en México, donde ya los migrantes que eran antes de paso, el día de hoy se van a convertir ya en migrantes que se van a quedar en México. En este artículo de La Jornada de Liliana Hernández Osorio, ACNUR México debe liderar la búsqueda de soluciones en la migración regional. Aquí el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Giovanni Lepri, afirmó que México debe tomar el liderazgo en América Latina, y secundando el evento que apenas, la reunión que tuvo López Obrador con Gustavo Petro, Xiomara Castro, Díaz Canel, para hablar de estos temas, junto con otros 5 países más principales expulsores de migrantes. El día de hoy recibe el aval aquí del ACNUR, donde México está diciendo debe de ser quien, y pues lo ha hecho desde que López Obrador inició su gobierno, pues se ha puesto exactamente en esta intento de unidad en Latinoamérica y el Caribe para enfrentar este problema de la migración. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reconoció que el 90% de secuestros son de indocumentados, artículo de Sergio Ramírez publicado en La Razón. Aquí Rosicela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, pues ha hablado de que el 90% de los secuestros que se tienen registrados son de personas indocumentadas. Se dio a conocer que el reporte del flujo migratorio al corte del 5 de noviembre, hasta octubre se habían movilizado 60.396 venezolanos, 21.844 hondureños y 23.617 guatemaltecos. Son los datos que ellos tenían de la gente que estaba moviendo, y en esos números de los casos de secuestro que se han reportado, el 90% resultaba ser de migrantes. En otro artículo aquí de Roxana González del Sol, dice: matan a 227 extranjeras en 8 años en México. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, Guerrero y Morelos son los estados de la República en los que hay más feminicidios de extranjeras que se han cometido en los últimos 8 años, mientras que las ciudades de Colombia encabezan la lista, como las colombianas son las que encabezan la lista de víctimas de este delito, con al menos 32 casos desde el 2015, seguidas por las venezolanas con 29 y las peruanas con 22. Un caso grave. El tema del feminicidio es un tema que tiene que estarse hablando, denunciándose para intentar erradicarlo. Y el último reportaje que presentamos es La sombra rusa en México, por Luis Herrera de Reporte Índigo, donde nos dice, ¿no?, que de acuerdo a los registros de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el personal del gobierno de Rusia se encuentra autorizado para desarrollar actividades en el territorio mexicano. Esta se ha incrementado en este sexenio con respecto a otros. La relación México-Rusia está causando polémicas, sobre todo en Estados Unidos, a partir el 25 de marzo del año pasado. Se difundió que el jefe de Comando Norte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el general Glenn Van Herk, afirmó que ningún país en el mundo tiene más espías rusos que en suelo mexicano, a lo cual pues el presidente López Obrador pues respondió tajantemente que hay que mandarles un telegrama avisándole a Estados Unidos que México no es colonia de ningún país extranjero. México es un país libre, independiente, soberano, no somos colonia de nadie.
Esperemos que sirvan para abrir el debate. Hay mucha información bastante importante en el cual tenemos que hablar del el futuro que les espera a los migrantes con este impulso de los republicanos por volver a ocupar la presidencia, hablar de los problemas que hay aquí en México con los migrantes que están pasando por territorio intentando llegar a Estados Unidos. Muchos de ellos se van a quedar aquí en México. La necesidad de que México se alíe con los demás países de América Latina, el Caribe y, como lo vemos en este último, inclusive tener relaciones sanas con Rusia, en donde es necesario, tanto con Rusia como con China, para poder contrarrestar la gran presión que presenta Estados Unidos para las decisiones que se toman en todo el mundo. Ojalá y sea de su agrado, que les sirva para poder pues darse una idea de qué es lo que tenemos que estar hablando para hablar realmente de lo que es migración. Muchas gracias y nos vemos.